Vamos a determinar la fuerza resultante P y la línea de acción de la fuerza resultante debida al agua que está contenida en este recipiente que se observa en la figura y que actúa sobre la superficie plana rectangular CD, esta de acá, que tiene 1.2 metros de ancho y 1.8 metros de largo. El ancho se refiere a la distancia que nosotros estaríamos viendo desde la pantalla hacia nosotros o desde la pantalla hacia el fondo. Entonces, para iniciar con la resolución del problema, vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a tomar en cuenta aquí lo siguiente. Tenemos una placa plana rectangular inclinada con un ángulo de 45 grados como nos marca la figura. Entonces, tenemos que determinar la fuerza resultante. Y vamos a decir que la fuerza resultante sobre una placa plana sumergida completamente, ya que aquí se encuentra sumergida completamente, es, y vemos que tenemos la siguiente ecuación para hacer ese cálculo. Una placa plana sumergida, inclinada, ¿verdad? Bueno, sumergida completamente e inclinada, pues lo vamos a calcular su distancia, la fuerza resultante, con esta ecuación. Donde, vamos a decir, se considera que P0, esta presión que tenemos aquí, se cancela, o bien decimos es igual a 0, debido a que el recipiente se encuentra abierto a la atmósfera. ¿Y eso por qué nos damos cuenta? Pues por cómo vemos la figura, ¿verdad? O sea, no vemos que esté cerrado en la parte de acá, entonces pues ya está abierto a la atmósfera. Entra abierto a la atmósfera y, bueno, debido a que el recipiente se encuentra abierto a la atmósfera y entonces la presión atmosférica que se está recibiendo esta placa de este lado en esta superficie es la misma que está recibiendo de este otro lado, por lo tanto se cancela y se omite, ¿verdad? En estos cálculos. Entonces, por lo que se tiene esta misma ecuación, pero bueno, sin la presión atmosférica, ¿verdad? O sea, omitimos esta parte, ¿sí? Entonces nos va a quedar de esta manera. Y ahora, pues bueno, vamos a ver qué valores conocemos. Vamos a decir dónde conocemos la densidad. Sí, conocemos la densidad, ya que nos dice el problema que este líquido que contiene el recipiente es agua. Entonces vamos a decir dónde la densidad, que es la densidad del agua. Bueno, lo vamos a colocar aquí por única ocasión, subíndice agua. ¿Es igual a cuánto en el sistema internacional? ¿Cuál es la densidad del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es correcto, ¿sí? Es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Manera. Por otra parte, pues sabemos que G, ¿qué cosa vendría siendo G? La gravedad. La gravedad. ¿Y cuál es su valor de la gravedad en el sistema internacional? 9.81 metros sobre segundo. Ok, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? S
es algo que no sabemos porque es la distancia que tenemos desde el punto C hasta acá, hasta donde dice O2. Entonces es algo que ahorita no conocemos, lo vamos a determinar. Pero sí sabemos que B es la distancia, la longitud de la placa plana, en este caso es 1.8 metros, ¿sí? Y A es el ancho del recipiente, hacia nosotros o hacia adentro, y el problema nos indica que es de 1.2 metros, entonces aquí vamos a decir que A es igual a 1.2 metros. Por otro lado, tenemos que el ángulo θ es de 45 grados, como lo indica aquí la figura. Entonces colocamos que θ es igual a 45 grados. Profe, una pregunta. ¿Sí? En donde dice que se considera que PO se cancela debido a que el recipiente se encuentra abierto a la atmósfera, ¿cómo se sabe que el recipiente se encuentra abierto a la atmósfera? Ah, muy bien, por la figura. ¿Por qué? Porque aquí no, aquí en la parte superior del recipiente, pues no se ve que esté cerrado, ¿verdad? Vemos que está abierto. Sí, sí lo visualizas de esta forma aquí. ¿Sí o no? Aquí, o sea, aquí tenemos que hasta acá llega la pared, aquí llega hasta acá y está abierto. Si estuviera cerrado, aquí esto, pues obviamente, bueno, lo voy a trazar ahorita. Ahorita lo voy a borrar. Tendríamos aquí una línea hacia acá. De esta forma, y entonces el recipiente se encuentra, ya diríamos que se encuentra cerrado. No necesariamente está presurizado. Cuando está presurizado, aquí nos van a indicar que se tiene, que va a aparecer un símbolo que nos indica que está presurizado, y asimismo nos indicaría cuál es la presión que se tiene dentro del recipiente. ¿De acuerdo? Pero aquí en este momento, pues automáticamente consideramos que el recipiente está abierto a la atmósfera porque pues no tiene esta línea, ¿no? Esta de acá. ¿De acuerdo? Profe, Sí. ¿por qué A vale 1.2 y digámoslo ahí aparece abajo del 1.2 en la figura también 2 metros más? O sea, ese no se le suma, eso nomás es la distancia de A a B. Ah, porque aquí esta es otra placa. Sí, nosotros estamos haciendo el análisis sobre la placa CD, esta de acá. Oh, ya Sí, no, entendí. no, Ok. no es sobre esto. Sí, este será otro Va, va, problema. va. Sí, estamos haciendo el Ok, análisis sobre esta. ¿De acuerdo? ok. Muy bien, entonces pues seguimos. Es por eso que el recipiente está abierto a la atmósfera, ¿verdad? Por la explicación dada, tenemos esto. Hay que calcular S. Vamos a hacer el cálculo y aquí vamos a tener que poner un poco de imaginación de alguna manera para pues ver aquí esta figura, ¿sí? S es la distancia que tenemos de aquí hacia acá. No, espérenme porque ya se me movió. Es esta distancia, ¿sí? Vamos a poner de esta forma, ¿sí? O sea, desde el límite superior de la placa plana hasta la superficie libre del fluido, esto es lo que viene siendo S, ¿sí? Sí, esto es S. Hay que determinar este valor de S, y entonces aquí tomamos que esto fuera una especie de un triángulo rectángulo, que más o menos podríamos considerar la siguiente cuestión. Esto hacia acá.
Podemos verlo así, o sea, si observan aquí cómo tenemos el triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo teta, 45 grados centígrados. Esto de acá pues vendría siendo el cateto opuesto y esta distancia S que no conocemos es la hipotenusa. Por definición, el seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, como yo desconozco el valor del cateto opuesto y conozco el ángulo, puedo calcular el valor de S. ¿Sí? Entonces, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Aquí vamos a decir cálculo de la distancia S. ¿Sí? Y vamos a decir, aquí pues no vamos a definir aquí las variables ni nada de eso, sino que simplemente decimos que S es igual a esto que tenemos acá, 1 metro, por el seno, ¿sí? El seno del ángulo teta. Lo voy a escribir como sin, porque así lo considera el editor de ecuaciones, de 45 grados. Y entonces esto me lleva a que S es igual a ¿cuánto? 1 por el seno de 45 grados. Me da 0.70. Sí, aquí creo que lo despejé mal, ¿sí? Porque es perdón, es el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces a la hipotenusa la voy a despejar. Si está dividiendo, lo paso hacia el otro lado multiplicando al seno de teta y el seno de teta lo tendré que pasar dividiendo. Perdón, aquí es 1 metro entre el seno de teta, ¿sí? Entonces lo vamos a poner así. Ahora sí, ¿cuánto es? 1.4142. 2 metros. Y quizá pues para que quede como que el apunte bien, ¿verdad? Aquí vamos a decir que de dónde surgió esto, pues de que el seno de teta en esta parte del esquema es igual al cateto opuesto, o sea, el cateto opuesto sería esto de 1 metro, lo ponemos aquí 1 metro, entre la hipotenusa, que es la distancia S, ¿sí? Por eso es que al momento de despejarlo, pues nos queda de esta manera, ¿sí? Que está dividiendo pasa hacia acá multiplicando y entonces el seno de teta pasaría hacia acá dividiendo. Y ya tenemos ahora sí 1.4142. Muy bien, entonces, bueno, está bien. Nos regresamos a la ecuación original y observamos que ya podemos calcular la fuerza resultante, ya que conocemos la densidad, la gravedad, la distancia S, B, seno de teta, la distancia A y B, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que sustituyendo los valores conocidos, la fuerza resultante, o sea, en FR, de acá pues nos quedaría lo siguiente. Ahora ya se movió. Densidad. La densidad es la densidad del agua, porque ese es el líquido, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, entonces pues lo voy a anotar de esa manera. La gravedad. La gravedad, pues es una constante, ¿verdad? Y ese valor de la constante es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, como me lo definieron previamente. La distancia S es la que acabamos de determinar, que es de 1.4142 metros. Entonces lo sustituyo aquí. B es la longitud de la placa dado por el problema, que es de 1.8 metros, ¿sí? Entre 2. Y aquí el seno de teta, el ángulo teta
de acuerdo a la figura, pues es de 45 grados, ¿verdad? Como lo habíamos anotado también por acá. Entonces le colocamos aquí 45 grados. Por A, donde A es el ancho del recipiente y ya hemos especificado y hemos anotado que es 1.2 metros. Y B, donde B es la longitud de la placa y también pues el enunciado del problema nos decía que es de 1.8 metros. De tal manera que entonces la fuerza resultante sería de ¿cuánto? A ver aquí cuánto les daría. A mí me sale 48.159.3545. Ok. Y va a tener unidades de newtons, ¿sí? Ahí si hiciéramos el análisis dimensional, nos quedaría de esa forma. ¿Por qué? Pues por ejemplo, aquí tenemos metros, que se multiplican por estos metros serían metros cuadrados. Por estos metros y por estos metros nos quedarían metros a la cuarta. Al dividirlo entre metros cúbicos, pues nos van a quedar metros, ¿verdad? Entonces tendríamos kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que es la unidad del newton. Entonces por eso sería newtons. Profe, a mí me da diferente. ¿Cuánto te da? A mí me da 34.674.3756. Ok, pues vamos a ver quién da más, quién da menos, porque sí. A mí me da igual, Coincido, 34, coincido con el compañero. 34. ¿Cuál de los dos? ¿El de 34,000? Así es. Ajá, de 34,000. Sí. Entonces, a ver, chéquenlo bien, porque ya van más de 34,000 que de 48,000. Chéquenlo bien ahí, este 2 que esté dividido, que el seno de 45 grados, asegúrense que su calculador esté en grados, no vaya a estar en radianes o en gradiente. Sí, entonces, bueno, consideremos de 34,000, ya que van 3 contra 2, ¿verdad? Creo que nada más hay 5 personas ahorita aquí en el grupo. Sí, profe, me tuve un error y no dividí el ¿De B 2? sobre 2. Sí, Ok, sí. perfecto, pues qué bueno que ya te diste cuenta de dónde estuvo la falla, ¿verdad? Entonces decimos que la fuerza resultante, ¿sí? O como nos lo pide aquí el enunciado del problema, que nos dice, bueno, sí, la fuerza resultante que actúa sobre la superficie o sobre la placa, CD, ¿verdad? Como bien lo notaron, hay dos placas en la figura, esta CD y esta B. Entonces la fuerza resultante que actúa sobre la placa CD es, pues esto, 34.674.3756 newtons. Muy bien. Nos hace falta determinar la línea de acción, que estaría por aquí en algún lugar. Medida esa YP desde aquí hasta la superficie libre del fluido con la inclinación de la placa, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la línea de acción es, y de acuerdo a lo que hemos visto previamente, esta línea de acción YP para una placa, pues bueno, sumergida completamente, ¿verdad? Porque esta es la que... a ver, aquí. ¿Dónde está? Bueno, sí está. Aquí, déjenme ver qué cambió una cosa con la otra. Ah, ya, vamos a utilizar esta porque aquí se sustituyó y ya después se factorizan, o sea, se cancelan los valores de A y nada más nos queda B. Nos va a quedar de esta manera. Entonces la línea de acción es esto, ¿sí? Ya conocemos cada uno de los valores, ¿verdad? Conocemos S, conocemos B. Nuevamente vamos a decir que P0 es igual a 0, ¿sí? Entonces, recordando que P0 es 0
debido a que el recipiente abierto a la atmósfera tiene, simplemente pues este término de acá se va a reducir, ¿verdad? Vamos a omitir esta parte de acá. Y nos quedaría de esta manera. No es factible, todavía quiere decir, pues esta vez lo voy a cancelar con esto de acá. ¿Por qué? Pues porque está sumando, no está multiplicando, ¿de acuerdo? Y entonces, sustituyendo valores conocidos, conocemos que S, y conocemos que S es igual a 1.4142 metros. B, ya lo habíamos definido, que era 1.8 metros. Nuevamente aquí B pues va a estar elevado al cuadrado, es 1.8 metros al cuadrado. Nuevamente aquí S, bueno, sería esto de acá 1.4112, 4142 metros más 1.8 metros entre 2, ¿verdad? Aquí me faltó ponerle metros y aquí también metros. De tal manera que, pues bueno, nos van a quedar unidades de metros, estos metros al cuadrado, uno de ellos se cancelan con los metros de abajo y nos quedaría metros, ¿sí? Si los cálculos se hacen de manera correcta, pues bueno, el valor de YP tiene que ser mayor al valor de YC que se determinó previamente, ¿verdad? Donde el valor de YC, bueno, no se determinó, se calculó directamente, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuánto les da aquí el valor de la línea de acción? O sea, el centro de presión. A mí me dio 2.4308. 308 metros. Muy bien. Y entonces podríamos decir que la línea de acción y entre paréntesis ponemos este centro de presión para indicar que es lo mismo, es 2.4308 metros. ¿Cómo ubicamos esta cuestión en el diagrama o en el esquema? Es como si tuviéramos aquí esta parte, o sea, tenemos por acá, trazaríamos, vamos a ponerlo a ver un poco más grande, aquí. Aquí como que obviamente pues abajo, ¿verdad? Del centro, aquí a lo mejor exagerándole un poco, quizá nos quede así. Esto sería la distancia YP, ¿sí? Lo vamos a poner en el esquema de esta forma, aquí como que esto es Y subíndice P, o sea, la línea de acción. Así. Y entonces aquí en este lugar es en donde se estaría aplicando la fuerza resultante perpendicular, o sea, perpendicular es que forma 90 grados o normal, luego también dicen esfuerzo normal, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que se aplica la fuerza resultante de la siguiente manera. Bueno, a ver así. Aquí en este punto, en esta posición. Si lo ponemos grandote, grueso, para que se note, ¿verdad? Y sería la fuerza resultante. FR.
Vamos a ponerlo. Sí, para que se note más fuerza resultante. Aquí, o bueno, lo ponemos blanco mejor porque si no, no se va a notar. Sí, y así me quedaría la representación aquí en YP, ¿verdad? Con una fuerza perpendicular, o sea, forma 90 grados con respecto a la placa, sería la fuerza resultante con el valor que dio, ¿verdad? De 34.674 newtons, o bien 34.67 kilonewtons. Y con esto, pues hemos resuelto el problema.